Juan Diego, ¿qué más? ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, todo bien. Hoy los saludos de mi Ruana Studio. Sí, eso estoy viendo. Para los oyentes, no se pueden perder esta imagen. Es, Me encantaría compartírselas. es lo máximo. Un personaje cubierto como en pelos de oveja, pareciera. Todo por la calidad del sonido. Eso merece, ¿verdad? Fuerte reconocimiento, Juan Diego. Gracias por el esfuerzo. No, pues si Michael Barbaro del New York Times puede grabar en el closet de su casa y Ezra Klein se mete dentro de una bolsa en donde se guardan los trajes para que no haya eco en su casa, pues yo creo que también me puedo poner una ruana encima. Sí, no, además, bonito uso de la ruana, ¿no? Siempre te acompaña. Sí, exacto. Pero fue dónde poner el hueco para que ese no fuera la fuente de eco. Pero Ay, bueno, verdad, sí, no, total. Oye, Juan Diego, hablando de huecos, bueno, no es directamente relacionado, pero algo sí. Me gustaría hablar de esos huecos que nos han ayudado a ver el cosmos, de los telescopios. hablemos de telescopios. Y en particular, esos días hemos tenido unas noticias extrañas del cielo, ¿no? Entonces, le propongo que hablemos sobre telescopios espaciales y en globo. Y arrancamos de ahí. Total, y hablando de globos, todo esto de los globos, ¿qué le ha parecido? Como los globos flotando en Estados Unidos y China diciendo, no sabemos, no, era sin ninguna mala intención. Ay, no lo tumben, ¿cómo así? Lo primero que yo pensé cuando lo tumbaron fue en los estudiantes. Yo dije, no, los pobres estudiantes. Pues porque esa fue mi experiencia, pero ya le voy a contar. Le tengo una cita hoy para que comencemos a hablar del cielo y de los telescopios que tenemos en el cielo. Y es una cita de Henry David Thoreau, este pensador americano, muy conocido. Y va así: aunque no haya nada nuevo en la Tierra, siempre hay algo nuevo en los cielos. En cualquier momento podemos encontrar un último recurso allá arriba. Cada día que pasa abre una nueva página para nosotros. El viento cambia constantemente la tipografía de esa página azul y la persona inquisitiva en cualquier momento puede encontrar allí una nueva verdad. Y pues en estos días, Esteban, estamos todos mirando hacia el cielo por esos globos que derribó Estados Unidos y que pues se encontraron sobrevolando territorio norteamericano. Y resulta que esos globos, además de espionaje, pues también han sido uno de los vehículos para remontar la atmósfera de nuestro planeta. No todo puede ser JWST ni Hubble, eso es muy caro, y entonces los globos son una alternativa más barata para observar el firmamento. Ok, ¿cómo así? O sea, yo lo que entiendo es que esos globos se usaban para mirar para abajo. Ahora me está diciendo que también los podemos usar para mirar para arriba. ¿Cómo así? Claro que sí. Entonces, los globos se utilizan para espionaje básicamente por dos motivos principales. El primero, pues es mucho más barato que un satélite. Usted puede lanzar un globo por apenas una fracción del costo de un satélite. Y la segunda razón es por persistencia. El globo puede permanecer durante más tiempo sobre una zona y mucho más cerca de la superficie de la Tierra. Es decir, tiene más resolución y a menos costo. Y el globo casi que gratis viaja desde, por ejemplo, China. Los vientos los llevan hasta Norteamérica. Nosotros utilizábamos los globos también para remontar la atmósfera y ver la luz que no logra penetrar los gases en la atmósfera. Entonces, se puede mirar tanto para arriba como hacia abajo. Los globos tienen una historia de espionaje, pero también una historia de cómo ver más allá de la atmósfera. Y para espionaje, ¿no habría como problemas de maniobrabilidad? Como para dónde se lo lleva el viento. Que no llegue a donde uno quería, sino más bien por otro lado. Depende de qué tan alto usted lo haga volar. Por ejemplo, yo trabajé en telescopios en globo con una división de la NASA que se encargaba exactamente de eso. Se llama la División Columbia de Globos Científicos de la NASA. Y los globos que nosotros lanzábamos, o lanzamos todavía, vuelan a 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. A 40 kilómetros, es decir, a 3 veces más alto que un avión comercial. Su poder para realmente llegar a mover la trayectoria completa del globo es muy limitada. Los globos como el que derribaron sobre la costa de Carolina del Norte en Estados Unidos el 4 de febrero, ese globo estaba mucho más abajo, estaba a 18 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, es decir, un poquito más arriba de donde vuelan los aviones comerciales, pero pues un poquito es 1 kilómetro o más.
Y ahí hay más atmósfera. Cuando usted está a 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, está por encima del 99.9% de la atmósfera de la Tierra. Es decir, el vientito que usted siente, pues es un vientico muy frágil porque la presión es muy baja, hay menos partículas que empujen su aeronave. O sea, ¿dónde empieza el espacio exterior? Esa es una buena pregunta, depende cuándo usted lo defina, pero la atmósfera de la Tierra básicamente va hasta 100 kilómetros de altura. Lo que pasa es que usted está cada vez, a medida que usted va subiendo, por gravedad, la parte más densa de la atmósfera está cerquita a la superficie de la Tierra y a medida que usted va subiendo, va bajando la presión. No la temperatura la rige otros fenómenos ahí. De hecho, la temperatura baja y luego vuelve a subir. Baja hasta una superficie que se llama la... Oye, yo ahí tengo una duda física hablando de temperatura. Es que me parece extraño que si uno se aleja mucho, pues hay menos partículas, ¿no? O sea, la densidad baja. Sí. Pero y entonces, pues en mi mente temperatura es como que las partículas están muy agitadas, pero si hay menos partículas... No habría también... O sea, ¿cómo puede haber temperaturas si no hay casi partículas? Pues, incluso si hay poquitas partículas, lo que pasa es que poquitas partículas, por ejemplo, alto vacío en la Tierra son unas 100.000 partículas por centímetro cúbico, que suena como bastante, pero es realmente alto vacío en la Tierra. Ahí incluso usted tiene alto vacío y a lo mejor las partículas no se están chocando las unas con otras, pero sí tienen movimiento. Por eso es que a medida que usted tiene condiciones de más alto vacío, comienza a ser importante, por ejemplo, la luz o los rayos cósmicos, que aceleran esas partículas y entonces no es a chocarse las unas con otras que usted tiene los efectos de temperatura, sino es la velocidad que adquieren al encontrarse un fotón o un rayo cósmico. De hecho, la atmósfera de la Tierra se calienta por los rayos cósmicos. La parte superior de la atmósfera, en donde está la capa de ozono, se calienta por efecto de los rayos cósmicos. Por eso es que la parte de arriba de la atmósfera de la Tierra está más caliente. Si usted comienza a subir, usted sube, llega está bajando la temperatura hasta que llega a la tropopausa. En la tropopausa usted alcanza menos 40 grados centígrados y pues esa me la sé bien porque ese era mi trabajo, que no se congelaran los instrumentos al pasar la tropopausa. Y luego comienza a subir la temperatura hasta que ya llega un punto en que ya pues ese calentamiento por rayos cósmicos y por disociación de moléculas en la atmósfera pues ya no es eficiente y entonces ahí sí se comienza a enfriar en serio hasta que ya usted llegue al espacio y pues ya ahí no, las temperaturas son mucho más bajas, están determinadas casi que no por las colisiones de las partículas, sino simplemente por la luz, por la radiación, por lo que el sol pueda calentar a pesar de que haya poquitas partículas. Ah, wow. Sí, es complejo, ¿no? Como uno tiende a pensar como... Muéstrame un límite claro a la atmósfera, pero en realidad es como algo gradual, que simplemente en un punto pues ya está un poquito... O sea, no hay... Sí, hay que dejar de pensar como en blanco y negro, ¿no? Y tiene varias capas. O sea, realmente la atmósfera es un sistema que tiene varias capas en los cuales actúan distintos procesos. Por ejemplo, la capa en la que funciona el clima no es la misma capa a la cual vuelan los aviones. Por eso los aviones no les importa si está lloviendo, por ejemplo, sobre una ciudad hasta que aterrizan. Porque ellos vuelan por encima del clima, vuelan por encima de las nubes de lluvia. Lo mismo sucede, pues, no sé, los aviones espías en estos días, Esteban ha estado leyendo bastante sobre la crisis de misiles en Cuba, en el 62, cuando casi tenemos guerra nuclear, y estaba leyendo cómo los aviones espías pues vuelan tan alto para escaparse de los radares y realmente ahí podían evadir. Volaban desde Alaska hasta territorio de Rusia, por encima del Polo Norte y pues ayudados casi que realmente no hay clima ahí arriba. Las condiciones de temperatura son tan particulares y de presión que es casi como si fuera el espacio exterior, excepto que usted todavía está dentro de la atmósfera de la Tierra. Pues no se alcanza a escapar completamente. Entonces, son los misterios de la atmósfera que a lo mejor uno solamente pesca cuando encuentra un objeto como estos en el cielo. Ahora todo el mundo anda un poco pendiente de lo que está en el cielo. De ahí venía la cita de Thoreau. Y parece que estuviéramos viendo objetos voladores no identificados en todas partes. Pero pues la verdad es que siempre hemos tenido una presencia humana en el cielo, pues desde que aprendimos a lanzar globos. Oye, ¿y estos globos que usan como una cámara con un lente gigante para mirar
abajo. Pues esa es una de las posibilidades, okay. pero lo más probable es que utilicen sistemas de interferencia de ondas de radio. Por lo menos esa es la teoría que se tiene, con el único que se ha recuperado, que es ese en la costa de Carolina del Norte. Después, no sé cuándo los oyentes nos van a escuchar, pero resulta que el 4 de febrero se derribó un globo que llevaba pues una carga que pensaban que era material de espionaje. Y el globo fue identificado por China, y de hecho globos similares han sido avistados en Sudamérica, hasta en Colombia se vieron algunos de ellos. Hasta el momento no sabemos exactamente lo que es, aunque Estados Unidos está seguro pues, que eran aparatos de espionaje, y desde entonces han estado como en alerta, y los operadores de radar han estado identificando un montón de objetos, tanto que el 12, 13 y 14 de febrero derribaron, con aviones F-22, derribaron otros objetos. Realmente no sabemos qué son, si son globos. Uno de ellos por lo menos sí era globo porque se desinfló, y cayeron en lugares muy remotos. Entonces hasta la fecha, Esteban, no sabemos qué son, pero obviamente como buen astrónomo que trabajó en globos, yo decía, jue madre, ojalá no sea el proyecto de tesis de nadie, que ahora mismo por la hipersensibilidad de los radares se los están bajando. Está la cantidad de información que tienen que manejar. Imagínense un operador aéreo que tiene que manejar el tráfico aéreo. A él le importa es lo que está entre 0 y 14 kilómetros de altitud, porque ahí es donde vuelan los aviones, y ya, listo, vámonos. Pero por encima de eso, si usted afina su radar, como si usted se pone gafas y es miope, pues comienza a ver un montón de detalles que no estaba viendo antes. Entonces ahí, entre esos objetos voladores no identificados, que acuérdense que la I de OVNI es identificado, porque no sabemos qué es no identificado. Ahí puede ir de todo, desde el proyecto del colegio que usted mandó en un globo de helio que levantó con una pipeta de helio que compró en un almacén, hasta pues probablemente cosas mucho más complejas, sistemas de espionaje que a lo mejor una gama del gobierno está usando, globos comerciales, porque también existen globos que se utilizan para actividades comerciales, esos que trazan, por ejemplo, patrones de tráfico, también los que se utilizan incluso en eventos deportivos, esos pequeños dirigibles, pues alguno de esos se debe escapar, hasta los globos de San Valentín que se le escaparon a usted. O sea, ¿quién garantiza que eso pues va a estar siendo monitoreado todo el tiempo? Realmente queda al azar del viento. Entonces, hay un montón de cosas en el cielo de las cuales no nos percatamos hasta que suceden noticias como esta. Si son extraterrestres o no, realmente lo dudo mucho. Ojalá tengamos pruebas, pero, Esteban, hay 6.000 millones de teléfonos celulares en la Tierra, y nadie hace un hijo de madre video de buena calidad. Todos los videos son borrosos, o ni siquiera llaman al primo que tiene una cámara buena. Si usted tiene, mejor dicho, si usted tiene un avistamiento OVNI, pues coja el video, llama a su primo, el que tiene la cámara decente, a ver si está viendo lo mismo en la misma dirección del cielo. Pero realmente es un argumento de exclusión. Hay luces en el cielo, hay un objeto que no conocemos en el cielo, no tengo ni idea qué es. Deben ser extraterrestres. O sea, pasamos de la completa ignorancia a la completa certeza. ¿Y sabe qué me hace pensar? Que, o sea, hemos podido tomar videos o fotos de los animales más misteriosos o imposibles de ver, remotos por allá, este leopardo del Himalaya, como que nadie ha podido, es misión imposible. Y pues madre, hay gente que se ha quedado ahí días y lo ha logrado fotografiar y tomar en cámara. Es como, no se compara con la cantidad de supuestos reportes de avistamiento de ovnis. Es como cuántas personas pueden haber dicho que han visto el hijo madre leopardo del Himalaya de las nieves. No, pero igual lo hemos podido tomar en alta definición. No, pues ahí le tengo una historia que contar, Esteban. Resulta que en el 2018 nosotros estábamos pendientes de una prueba de un globo presurizado. Resulta que los globos, cuando se lanza un globo, la fuerza de flotación, es decir, lo que lo mantiene flotando en la atmósfera, depende del volumen que tiene. El volumen depende de la temperatura interna. Cuando está más frío, se desinfla. Cuando está caliente, pues se hincha, como un balón de fútbol. Pueden hacerlo. ¿Y eso por qué pasa? Por la expansión térmica. Simplemente por expansión térmica. Los gases, cuando están más fríos, pues se contraen. Cuando están más calientes, se expanden. Hagan el ejercicio. Cojan un globo
de la fiesta, lo inflan un poquito nomás y métanlo en agua caliente o en agua fría. No en agua hirviendo porque se les puede totear y pueden causar un accidente. Pero sí, métanlo en agua con hielo y luego metan en agua que está un poquito más caliente que nosotros, a 40 grados centígrados. Y van a ver que el volumen del globo cambia. Lo mismo sucede con los globos que están en la atmósfera. De día, el sol los está calentando, entonces tienen un volumen más alto, más fuerza de flotación, está más arriba. Por la noche, pues no hay sol, están más fríos, bajan. Entonces está cambiando constantemente. La forma de solucionar ese problema es utilizando un sistema de presurización. Usted presuriza el globo de tal manera que siempre tenga el mismo volumen. Eso indica que tiene que usar energía y un compresor, pero bueno, se puede. Resulta que estábamos probando ese sistema para lanzar nuestros globos que antes lanzábamos desde Antártica. Escribí un libro sobre todo eso, pero ese sistema es el futuro, porque entonces usted ya no depende de que sea día durante todo el día, como en Antártica, sino usted lo puede lanzar cuando quiera. Resulta que lanzamos ese globo desde Wakana, en la isla norte de Nueva Zelanda. Y ese globo pues vuela sobre el Pacífico como los globos chinos, pues los vientos lo llevan simplemente por la rotación de la Tierra. Lo que hace es los vientos van en esa dirección y llegó a las costas del Perú. Y entonces yo estaba pendiente, no era nuestro experimento, pero pues era el tipo de globos que vamos a utilizar para nuestros experimentos. Y apareció en el diario El Comercio del Perú, uno de los diarios más reconocidos de ese país. Resulta que un objeto volador no identificado en el desierto de Atacama, en el Perú, tenía asustada a la población y llegó un montón de gente sin identificarse que recogió los pedazos y se los llevó. Entonces era conspiración ovni. Pues no, esos eran mis compañeros que iban a buscar los pedazos del globo y estaban tan afanados que a lo mejor no pudieron hacer la socialización, porque aparte usted no sabe de dónde van a caer esos globos, y se llevaron los pedazos y ahí quedó una historia que se va a convertir a lo mejor en uno de esos fenómenos o mitos de los que les gusta el fenómeno ovni, porque además lo llaman fenómeno ovni y se les olvida que la N y la O es de no identificado y pues queda ahí para el recuerdo. En verdad, ustedes son los culpables, ustedes astrónomos, de todo este caos de ovnis y conmociones y reportajes y Roswell y todo. Es culpa de ustedes, astrónomos. Algunos. Creo que me da culpa a algunos. También échense la culpa si compraron muchos globos para el día de San Valentín y se les escaparon. Bueno, ahí va. Objeto volador no identificado. A lo mejor alguien vio un destello de color rojo y la sugestión. Sí, yo les cuelgo luces LED para que se vean aún más y asusten más a la gente. Oye, con los globos que usted lanzaba, o sea, ¿cómo funcionaba eso? ¿Qué es lo que querían ver? ¿Y cómo? Resulta que toda la luz que existe en el universo no se transmite a la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es como un escudo que nos protege, por ejemplo, de rayos X y rayos gamma. Eso permitió que se desarrollara la vida sobre la Tierra, por ejemplo. Pero también absorbe otros tipos de luz, en particular luz infrarroja. El vapor de agua en la atmósfera hace que si usted tuviera ojos para ver en el infrarrojo lejano, es decir, en longitudes de onda de fracciones de milímetro, usted no se podría ver ni la mano enfrente de su rostro, porque hay tanto vapor de agua en la atmósfera que es muy difícil que esa luz pueda penetrar. Entonces, se pueden hacer dos cosas. O se lanza un satélite. Lanzar un satélite es muy complicado. O sea, cuando ustedes piensen en el telescopio espacial Hubble, piensen que el telescopio espacial Hubble se lanzó a comienzos de los 90, pero el plan es de los 70 y el diseño final es del 82. O sea, están viendo algo que tomó casi 2 décadas en materializarse. Ahora, lo último en Guaracha, el telescopio espacial James Webb, pues tomó también décadas en construirse. Entonces, y se alargó, ¿no? Y esa cada tecnología 10 años era como, próximo año. Este es el telescopio que cada año iba a lanzarse el próximo año. Y así es normal, es parte del desarrollo de la industria espacial. Entonces, un globo le da a usted la alternativa primero de hacerlo más barato, de probar tecnología, no todo al mismo tiempo, sino probar tecnología en fracciones separadas y entrenar a la gente que después trabaja en los telescopios espaciales. Yo hice mi tesis doctoral en un globo y terminé trabajando después con un satélite, con Planck. Porque pues primero hay que... lo ascendieron, literalmente. Literalmente lo ascendieron. Primero hay que caminar y después correr. Entonces el globo le da a usted primero la oportunidad de enseñarle a la gente cómo se trabaja en un ambiente espacial o casi espacial. Y después pues es mucho más barato. Entonces le permite a usted tener esa flexibilidad de embarrarla.
Oiga, ¿y esos globos entonces para qué tipo de luz, de longitud, pues de tipos de luz son? O sea, infrarrojo. Los nosotros, se me olvidó hablar. Los nuestros eran para, eran para observar luz en infrarrojo, pero pues hay globos para todo. Hay globos de rayos X, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Excalibur, como la Buena espada. gente que le pone nombres, a veces los nombres quedan muy buenos. Excalibur es fantástico. Hay otro que se llama Anita. Anita es menos, es menos, Sí, comparado con Excalibur. Anita es para observar rayos cósmicos. Y entonces observa las reverberaciones de los rayos cósmicos en el hielo de Antártica. Entonces ve el rayo cósmico cuando penetra en la atmósfera y también cuando reverbera sobre el hielo. Que pues es una cosa maravillosa. Wow. También, sobre todo para observar la radiación cósmica de microondas, que es el destello del Big Bang. Ese se descubrió primero en globos. Las primeras observaciones fueron en globo antes de que se pudiera hacer un satélite. Entonces, Y los microondas también, pues como que no pueden entrar también a la Tierra, a la superficie. pues la transmisión es buena, es relativamente buena, pero pues depende mucho pues, de la cantidad de vapor de agua. Por eso esos telescopios se ponen en lo más alto de los Andes, pero incluso en Chile, en San Pedro de Atacama, uno de los lugares más secos del planeta y con las mejores condiciones climáticas, hay luz que no atraviesa, simplemente no llega a esa luz. Y también porque la atmósfera le introduce a usted un montón de efectos, que usted que trabaja en sonido sabe que cada vez que hay una señal que aparece por ahí, como una pulsación o alguna señal de ruido, pues es muy difícil filtrar de los datos. Claro. Y entonces la atmósfera está ahí todo el tiempo y la atmósfera está cambiando. Entonces no solamente es la transmisión, como si usted viera un día nublado, sino que también está generando señales como pulsación simplemente porque la atmósfera se está moviendo todo el tiempo. Usted ve la turbulencia. Sí, como la titilación de las... Titilación, la palabra existe, bueno. El titileo de las estrellas es pues por la atmósfera. Exactamente, sí. Y la razón por la cual dicen que los planetas no titilan, los planetas sí titilan, son los objetos grandes los que no titilan. La Luna no titila porque es muy grande. Es cuando los objetos son realmente pequeños que usted los ve titilar. Es simplemente porque están titilando cuando son grandes, pero el titileo, yo titileo, tú titileas, el planeta titilea. Uy, ese sería el peor verbo que le puede salir a uno en un examen. Conjuga, titilar. Cuando el objeto es grande, pues usted no ve como el patrón individual, sino pues se conjuga todo porque el objeto es suficientemente grande. Pero cuando usted ve una estrella que realmente tiene un tamaño angular pequeño, pues ve ese efecto atmosférico amplificado. Entonces, pues sí, es una buena regla esa de las estrellas titilan, los planetas no, pues porque los planetas son más grandes en el cielo, el tamaño angular, que es como se llama el tamaño relativo que tienen los planetas en el cielo o cualquier objeto en el cielo. Pero bueno, es debido a que son más grandes simplemente. Esta es una razón por la cual el Sol y la Luna no titilan. Sí, oiga, y como con un telescopio de luz visible es como intuitivo pensar cómo funciona. Uno hace que se acerque más las cosas como un gran lente zoom o uno pone un espejo como cóncavo que concentre la luz. Pero y entonces, ¿cómo funciona con las demás frecuencias de luz? Es igual y lo que cambia son los materiales. Entonces hay dos grandes familias de telescopios y han existido durante mucho tiempo, que son telescopios que utilizan espejos y telescopios que utilizan lentes. A los que utilizan espejos se les llama reflectivos y a los otros se les llama refractivos, por refracción. Entonces, esas dos familias de espejos, el de Galileo, el primer telescopio que fue utilizado para astronomía, no tenemos ni idea si fue el primer telescopio, pero por lo menos el primero que se utilizó para observaciones astronómicas, era un telescopio con lentes. Los como primeros de los piratas. Como los de los piratas, imagínense el catalejo de los piratas. Los telescopios que tienen espejos son un poco posteriores. Newton inventó un telescopio que se llama el telescopio newtoniano, que depende pues de la curvatura de los dos espejos, pero en ambos casos se utilizan esos instrumentos ópticos, lentes o espejos para amplificar. O sea, el chiste de un telescopio es amplificar, entonces usted casi que lo que le funcione. Incluso hay combinación de espejos y lentes en algunos sistemas ópticos. Pero entonces lo que cambia para distintas frecuencias es el material. Porque los materiales que son reflectivos en luz infrarroja no son los mismos que son reflectivos en luz visible o en el ultravioleta.
Y, por ejemplo, los rayos X es un camello, porque usted cómo crea un espejo de rayos X, es imposible. Los rayos X son tan penetrantes, pues que pasan del otro lado la mayoría de los materiales. Como plomo, ¿no? Como algo así. Entonces lo que se utilizan son sistemas de lentes utilizando metales como el plomo. Y ese lente no es como usted se imagina el lente de las gafas, sino utiliza como tubos concéntricos. Imagínese como la cartelera esa de colegio cuando uno las tiraba, que le quedaba como si fuera un caracol así estirado. Bueno, es más o menos así. Y lo que se hace, se calcula ese patrón de círculos concéntricos, de cilindros concéntricos, para que los rayos X comiencen a desviarse un poquito y le lleguen a su detector, a su cámara, que realmente se llama cámara. A veces la gente, a veces a uno le corrigen, y una vez me acuerdo que me corrigieron, no, pero no se llama cámara, eso se tiene que llamar de otra forma. Y yo, no, se llama cámara, es donde usted registra los fotones, es una cámara. Entonces, sobre todo porque siempre se parece a la palabra cámara, ¿no? Palabra cámara es como caja. Sí. Y sí, realmente es como la caja donde guarda usted los fotones, que es lo mismo. Entonces, la diferencia son los materiales, Esteban, pero el principio siempre es lo mismo. Y la óptica es muy similar. Los rayos X pues son mucho más penetrantes. Realmente ahí sí funciona la óptica geométrica, esa que le enseñan a uno en décimo, porque los rayos X casi que se reflejan en esas láminas de metal que se utilizan para construir el lente. Cuando usted tiene luz visible o infrarroja, pues ya tiene que considerar efectos como interferencia o reflejos. Por ejemplo, que el espejo que usted tiene no es un espejo perfecto. La mayoría de los espejos que tenemos nosotros reflejan apenas un porcentaje de la luz. Vean la diferencia entre un espejo caro o un espejo barato, entre un espejo de carro o el espejo con el que se mira por la mañana. Claro. La diferencia es la calidad del material. Y algunos espejos absorben parte de esa luz. No toda se está transmitiendo, sino se absorbe. Entonces, en un espejo como el de un telescopio, usted lo que quiere tener es la máxima reflectividad y que se le quede la menor cantidad posible de luz en cada una de las etapas que tienen que atravesar los fotones antes de llegar a su ojo o a la cámara en donde se registran. Oiga, y uno de rayos gamma, ¿cómo funcionaría un telescopio de rayos gamma? Los rayos gamma utilizan algo que se llama un calorímetro. Entonces, ¿cómo funciona un calorímetro? Un calorímetro es un termo. Es como el que le cuenta las calorías. Efectivamente cuenta las calorías en el sentido que las calorías pues son una unidad de transmisión de energía, de calor. Entonces, lo que hace usted es, en últimas, usted coja su termo. Usted puede hacer un calorímetro en la casa. Puede eche sal, eche agua. Y si usted tuviera un sensor, un sistema piezoeléctrico que le lanzara pulsos de luz cada vez que se calienta ese termo, pues usted puede comenzar a detectar partículas. De hecho, es el principio de las cámaras de niebla. Ese es la gracia de los calorímetros. No se puede hacer un calorímetro en la casa, pues por lo menos no con lo que uno guarda en la casa todos los días, pero es el mismo principio. Entonces, un telescopio de rayos gamma lo que hace es tener un calorímetro. Entonces, tiene materiales, algunos son fluidos, algunos son sólidos, y hace un sándwich de eso, y lo que mira es cuánta energía se deposita en las distintas capas, y a partir de eso reconstruye cuál era la trayectoria del fotón que llegó hasta allá. Wow. En ese caso, pues... Como detectives de luz. Exactamente, es exactamente eso, es ver dónde se queda la luz. Entonces, mientras más alta es la frecuencia de la luz, más alta es la energía, más penetrante es la luz, lo único que uno puede aspirar es a detectarla, no a desviarla porque es realmente imposible. Un rayo gamma tiene tanta energía que incluso se utiliza en exámenes diagnósticos para atravesar hasta los tejidos más densos. No lo hemos podido todavía concentrar como para hacer zoom. Y no los vamos a concentrar nunca. Creo que es muy difícil concentrar rayos gamma. Podemos producir rayos gamma, por ejemplo, con aceleradores, y los podemos hacer haces de rayos gamma, que es lo que se utiliza, por ejemplo, en tratamientos contra el cáncer. Se hacen haces de rayos gamma, pero focalizarlos es muy difícil. De hecho, cuando se le hacen un tratamiento de rayos gamma, el haz de rayos gamma siempre tiene la misma forma, y lo que se hace es se utiliza una máscara de plomo para modular que ese haz de rayos gamma no afecte órganos alrededor. Pero usted realmente no lo puede concentrar. Como uno concentra la luz con una lupa para quemar una hoja de papel, no es posible porque son demasiado energéticos. Pero rayos X sí se pueden concentrar, ¿cierto?
Los rayos X sí se pueden concentrar y pues ese es el sistema. Los lentes de rayos X son muy extraños a la vista porque son esos como tubos concéntricos. Entonces esos espejos, Ok, sí. perdón, esos lentes no parecen lentes como los que uno ve todos los días. Chandra, que es el telescopio en el que trabaja Juan Rafael Martínez, el colombiano que está en el Centro de Sí, que Astrofísica fue un invitado en un episodio nuestro. de Harvard. Él trabaja con un telescopio que parece un cañón. Y es porque utiliza toda esa longitud del cañón para desviar los rayos X que se Pero intentan todos sabemos que en registrar. realidad es un gran cañón, de verdad, es un arma que está ahí en el espacio, sí que... Ahí sí el tamaño importa. Oye, y digamos, ¿cuál es el tipo de luz como para otro lado, el menos energético? Las ondas de Radio. radio. Las ondas de radio, y pues en las ondas de radio pues está todo el espectro, incluso el que utilizamos para comunicaciones. Tanto que los astrofísicos tenemos que pelear todo el tiempo para que nos protejan algunas bandas de observación. Yo trabajo en hidrógeno atómico y la longitud de onda son 21 centímetros o en frecuencia son 1.4 gigahercios. Es decir, está una frecuencia un poquito más alta que su dial de FM, del radio FM. Esa frecuencia es protegida, es patrimonio de la humanidad. Usted no puede hacer transmisiones en esa frecuencia porque si no nos quedamos sin ver la mayoría del gas en nuestra galaxia y otras galaxias. Guau, Y, ¡qué loco! por eso los radiotelescopios tienen que estar en lugares apartados para que no haya interferencia de esas frecuencias. Cuando usted va a los grandes observatorios de radio, le toca dejar el celular en una cajita, a pesar de que no hay antena cerquita. Muchos de esos están en lugares apartados, como por ejemplo en el occidente de Australia. El Murchison Array está en un lugar que es uno de los lugares más remotos del planeta. En Sudáfrica también, en el desierto del Kalahari, hay otro radiotelescopio. En Socorro, Nuevo México, está el que yo utilizo, el Very Large Array, que se parecen más como a las antenas de televisión satelital, pero mucho más grandes y pues con unos sistemas de registro mucho más visibles, porque en últimas, una antena como las de DirecTV es un pequeño telescopio. Oye, entonces volviendo, misma pregunta para radio. ¿Cómo funciona una antena o un telescopio de radio? Y de la misma forma. En general, se puede utilizar o antenas de plato, como las de televisión satelital, con un registro, entonces llegan a un espejo primario, luego un espejo secundario y luego por un huequito pues entran a la cámara o a veces ponen la cámara en el espejo secundario. Entonces usted registra todo en el plato. Lo que sí es bien raro, Esteban, es para frecuencias bien bajas, megahercios, por ejemplo, ya estamos cerquita del FM, su telescopio ni siquiera necesita plato, sino usted puede poner un montón de antenas por ahí distribuidas. Hay un telescopio que se llama LOFAR, que se llama, pues LOFAR es un nombre autodescriptivo, ¿no? Low Frequency Array, arreglo de antenas de baja frecuencia, y usted lo ve y parece un montón de árboles de Navidad. Se dice, pero ¿y dónde está el telescopio aquí? Pues ahí todas las antenas juntas son el telescopio. Es como si usted, en lugar de llenar el plato para reflejar todo, lo que hace es llenar pedacitos del plato. Ok, pero oiga, es que yo Y pensaba que el después- plato ayudaba para concentrar y también para, pues, como para saber la dirección de dónde viene, ¿no? La analogía con un espejo. Uy, pues esa es la magia de las frecuencias bajas. Cuando las frecuencias son bajas, usted no necesita apuntar el plato. Usted puede ver el firmamento entero y lo que hace es a través de la diferencia en el tiempo de llegada de las señales, usted puede saber exactamente cuándo llegó y entonces todo eso que hace el plato para frecuencias más altas, usted lo puede hacer con un computador. Eso sería imposible hacerlo a frecuencias más altas, a frecuencias más altas, porque pues la cantidad, o sea, el camino que recorre la luz es tan pequeño que usted no puede alcanzar a generar esa señal si la frecuencia es muy alta, pero si las frecuencias son bajas, del orden de metros hasta decenas de metros, usted lo puede hacer en un computador. Entonces usted registra todo eso y lo mismo que hace el plato físicamente para frecuencias altas, lo puede hacer en un computador perfectamente. Ok, pero entonces, o sea, ¿de qué material tiene que estar hecho un plato para reflejar ondas de radio? El plato de ondas de radio realmente puede ser aluminio. O a veces utilizan aluminio con algún cubrimiento. Ahí le cuento la historia. Uno de los telescopios más grandes que hay en América, pues telescopios de plato,
es el LMT. Bueno, en las Américas, porque son dos continentes separados. Si tienen algún problema con uno de los dos continentes, escríbanos a Shots de Ciencia o compren mi libro donde explico por qué somos dos continentes y no uno. Bueno, uno de los telescopios de plato más grandes que existe es el LMT, el Large Millimeter Telescope, que queda en la Sierra Negra, junto a Puebla, en México. Ese telescopio, durante mucho tiempo, pues es una colaboración de Canadá, Estados Unidos y México. Y es un plato de 50 metros de diámetro. Gosh. Y durante mucho tiempo tuvieron problemas obteniendo los materiales y realmente llevando las grúas, porque tuvieron que llevar 2 de las grúas más grandes del mundo para montar ese plato. Y algunas de las piezas finales no se lograron montar, y entonces lo que hicieron fue utilizar triplex y aluminio. Entonces utilizaron aluminio, papel aluminio y triplex para suplirlo, y cuando ya se pudo montar, entonces se utilizaba honeycomb, que es ese material agregado con el que se hacen los pisos de los aviones, y encima una capa de aluminio, porque ahí lo importante es qué tanto necesita usted que sea fina la superficie. La superficie tiene que ser tan fina como la longitud de onda que usted está midiendo. Si usted está midiendo, por ejemplo, luz visible, la longitud de onda es de nanómetros o cientos de nanómetros. O sea, ahí necesita que el espejo sea fino hasta cientos de nanómetros. Ush. Si eso, pues que son orden de milímetros, la frecuencia en la que se observa el LMT, usted está bien con que la superficie esté suficientemente plana a fracciones de milímetros. Okay, con la polichadita hay que... Exactamente, la polichadita. Que, por ejemplo, la polichadita del James Webb se tuvo que hacer en berilio. O sea, ese telescopio los paneles son de berilio y tiene una cobertura de oro. Se utilizó oro para platinar la superficie del telescopio, porque tiene que ser precisa en el orden de nanómetros para observar todas las frecuencias de luz que observa el James Webb Telescope. Pero pues es la vida moderna, Esteban. Todos los días nosotros experimentamos ese milagro del mundo microscópico en un montón de cosas. Por ejemplo, usted tiene celular, ¿cierto? No sé por dónde estamos hablando. A menos que usted sea uno de los... Nosotros en el celular tenemos un montón de chips electrónicos que se producen utilizando luz. Utilizando fotolitografía. La fotolitografía no es más que hacer un patrón, el patrón de los circuitos a través de luz. Y eso utiliza luz ultravioleta que logra grabar pues cosas pues de longitud de nanómetros. Entonces todos los días cuando utilizamos el celular o el televisor, o incluso ahora todo tiene chips, los carros, los automóviles, incluso por la inyección, todo utiliza chips que utilizan ese tipo de tecnologías. Los procesadores ahora los miden, creo que en nanómetros ya, ¿no? En nanómetros, de 3 nanómetros, de 12 nanómetros era la tecnología que tiene China, que ahora que estamos hablando de los globos, esa es la tecnología que no le van a permitir comprar a China. Ya no le van a permitir comprar las máquinas para hacer fotolitografía en ultravioleta y acceder a la última tecnología que son las máquinas. La mayoría se hacen en Holanda, en Países Bajos, y pues esas máquinas también hacen parte de las sanciones que se están aplicando en este momento. Vivimos en un momento muy complicado, pero también muy rico en esa tecnología, Esteban, en que podemos hablar de nanómetros. Sí, no, total, pero complejo, es verdad. Bueno, igual, en el episodio anterior hablamos un poquito como del panorama político, por si los oyentes están interesados. Que aparte se puso peor porque hay fugas en los vehículos Soyuz, ¿no? Los vehículos rusos no pueden... pero como generalizado. No, segundo, ya, esta mañana. Mejor dicho, oyentes, manténganse sintonizados en Shot de Ciencia para hablar de geopolítica, telescopios, globos y otros eventos varios. Oiga, muy chévere. Entonces hagamos una pequeña como recopilada. Entonces, bueno, tenemos la luz que va de... Yo lo veo así como a la izquierda, no sé por qué a la izquierda, pero bueno, así fue. A la izquierda, lo más energético, rayos gamma, que además son de longitud de onda más chiquita. Sí. O sea, a mayor energía, menor longitud de onda y mayor frecuencia, ¿cierto? Así mismo es. Entonces, para el otro lado, no sé por qué quedó a la derecha, pero bueno, ajá. Entonces estarían las de menor energía, como radio, que es
longitudes de onda bastante grandes, ¿no? Bueno, centímetros incluso. Exactamente. Ahí abajo estaría Centímetros, microondas. metros. Microondas es más grande que el radio. Microondas está entre el infrarrojo y el radio. Entonces, si ok. quieren completar la escala, obviamente esta escala es arbitraria porque se le Sí, es inventaron como los los humanos. colores. O sea, Aquí es a rojo, la aquí es verde. naturaleza. Exactamente. Entonces, si se la quieren aprender, es desde rayos gamma, rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarrojo, microondas y radio. Esos son los colores que a los que les hemos puesto nombres los humanos. Oye, pregunta un poco random. ¿Hay algún límite como de qué tan grande puede ser la longitud de onda de un rayo de luz? Bueno, pues en principio, pues la longitud del universo, ¿no? Pero, pues, esa longitud de onda... No, mentiras. Sí hay un límite, y el límite es el cero absoluto. Entonces, si usted piensa que la energía de un fotón es proporcional a uno sobre la longitud de onda, pues hay un límite en el infinito, porque usted no puede estar más frío que el cero absoluto. Es decir, usted, cada vez que se intenta acercar más al cero absoluto, pues está realmente en el límite cuántico. Hay un límite y es la temperatura del universo. Usted no puede estar más frío que la radiación del Big Bang. Es decir, usted no puede estar más frío que 2.78 grados Kelvin, es decir, menos 200... bueno, ustedes hagan las matemáticas. Sí, menos 271 grados centígrados. Entonces, ese es el límite. Usted no puede estar más frío que eso y, por lo tanto, no puede tener una frecuencia de emisión menor a eso. Es una buena pregunta, Esteban. No me la sé, pero creo que ahí son los dos límites. Uno, la radiación de fondo de microondas, que le determina qué es lo más frío que usted puede estar. Y segundo, el cero absoluto. Pero, pues, a lo mejor alguno de ustedes que estudia física me puede corregir. Sí, nunca lo había pensado, pero me pregunté, ¿y por qué tenemos la regla hasta ahí? ¿Sabe? Como, ¿por qué paro ahí? Nunca lo había pensado. También porque si la longitud de onda es tan larga, pues estamos hablando de energías muy, 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 muy pequeñas. ¿Verdad? Energías muy, muy, muy altas, pues podemos ir hasta gigaelectronvoltios, que es la energía que tienen los rayos gamma, pues más extremos, que eso se aceleran en supernovas. Wow. Pero pues realmente son límites de la escala, y además es una escala empírica. De hecho, esas distinciones infrarrojo, visible, pues empírico porque más allá no vemos, entonces el visible está bien definido. Ultravioleta, ¿cuándo el ultravioleta se vuelve rayos X? Yo creo que hay un sobrelape bien interesante. Y también el infrarrojo y las microondas. Claro, es que en un punto pues, se vuelve casi que filosófica la pregunta. Cuando el rojo se vuelve azul. Sí, en últimas está como esas cajitas en las que los humanos nos gusta meter todo. Entonces estoy seguro que alguien nos va a escribir y nos va a decir, pues obviamente las microondas aparecen cuando la longitud de onda es comparable a las transiciones en la molécula de agua. Porque pues por esa es la razón por la que calentamos las papas con el microondas. No mentiras, calentar las papas en el microondas no es la idea. Pero si hervimos el agua en el microondas. no lo hagan. Explosivo. O sea, pero pues en últimas son límites que pusimos nosotros los humanos pues para llamar. Lo mismo que el FM y el AM, pues es por los diales de los radios, pues no tienen ninguna... Oiga, sí, nada que ver, pero es que en el carro que tenemos acá, pues no tiene para conectar el celular. Entonces me tengo que comprar un adaptador de Bluetooth, que lo que hace es transmitir por radio. Pero oiga, en Alemania es imposible encontrar una banda vacía. Es imposible, pero hasta los decimales, cada uno está ocupado. Nunca había visto eso en Colombia. Sí. Es breve, es como lo que hay, es decimales de sobra vacío. Entonces, lo que Esteban está diciendo es que el Caracol Radio, que está en 100.9 AM, pues tiene emisoras cercanas que si fuera en Colombia, creo que la siguiente emisora está a 100.5 o 101.5. En Alemania sí, en realidad va cada intervalo de 100.9, 100.8, 100.7 y es por la cantidad de gente que vive en Alemania en un espacio muy pequeño. O sea, y es impresionante. No, y a veces es un radio porque cogemos carretera y no encuentro una señal para poner música, entonces nada, toca apagar el radio. Es muy triste. Esteban, yo le tengo la solución. Es un poco anticuada, pero se llama pasacintas. Se llama CD, compre CD. No, ya ahí se nota una brecha generacional que no podemos pasar. Yo me quedo con mi pasacintas y no le digo radiola porque si no se me cae la cédula. ¿Pasacinta qué es?
Bueno, creo que es una buena forma de cerrar, Esteban. Quiero que alguien le explique a Esteban qué es un pasacintas. Por favor, comenten qué son pasacintas. Pues parece como algo que le de cassettes, ¿no? Por ahí van los tiros. Ok, bueno. No, Juan Diego, pues genial este episodio. Muchas gracias. No, Esteban, a usted muchas gracias y escríbanos a Shots de Ciencia. A ver qué les parece esta conversación que estamos teniendo informalmente. Hoy comenzamos por globos y terminamos en telescopios. Pero si tienen alguna pregunta, alguna tarea que la profesora les puso, pues estaremos felices en discutir. Escríbanos. Y también si tienen comentarios o sugerencias y si tienen alguna propuesta para futuros episodios, háganle, porfa. Bueno, no dejen de mirar al cielo y busquen más objetos voladores no identificados, aunque no sean extraterrestres. Total. Hasta Chao, la próxima. Esteban.